En esta maqueta podemos observar el movimiento de rotación de la Tierra. Este es un fenómeno esencial que regula gran parte de la dinámica del planeta. Este proceso, que se completa aproximadamente cada 24 horas, genera el ciclo día y noche, permitiendo la alternancia entre luz y oscuridad. Este ciclo no solo impacta directamente en los ritmos biológicos de los seres vivos, como los ciclos del sueño y actividad, sino también ha influido en la evolución y adaptación de los ecosistemas a lo largo del tiempo. Asimismo, la relación entre la rotación terrestre y las zonas horarias es fundamental para la organización global. La división de la Tierra en 24 usos horarios responde a la necesidad de alinear las actividades humanas con las variaciones diarias de luz solar. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el estudio de movimiento de traslación de la Tierra y sus estaciones del año. Como sabemos, la Tierra se mueve en el espacio en una órbita elíptica alrededor del Sol. Como sabemos, la Tierra tarda aproximadamente 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol, ya que debido a esta órbita, la cantidad de luz solar que recibe la Tierra varía a lo largo del año. Las variaciones en la cantidad de luz solar que recibe la Tierra da lugar a las estaciones del año, como lo es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. La primavera es donde la Tierra se inclina hacia el Sol, aumentando la luz solar. En el verano, donde la Tierra está en su punto más cercano al Sol, recibiendo la mayor cantidad de luz solar. En otoño, donde la Tierra se inclina lejos del Sol, esto disminuye la luz solar. Y como último tenemos el invierno, donde la Tierra está en su punto más lejano al Sol, recibiendo la menor cantidad de luz solar. Como conclusión, tenemos que el movimiento de traslación de la Tierra es responsable de las estaciones del año, y las variaciones de la cantidad de luz solar que recibe la Tierra da lugar a cambios estacionales, ya puede ser esto a lo largo del año. Estudio de los impactos de las tormentas solares en los sistemas didácticos de la Estación Espacial Hermano Miguel. Las tormentas son fenómenos causados por las actividades del Sol que liberan grandes cantidades de partículas cargadas de radiaciones electromagnéticas. Las actividades solares están impulsadas por procesos internos en el Sol por su campo magnético. Este estudio analiza herramientas educativas diseñadas para facilitar la comprensión de la estructura y características del Sol. Utilizamos dispositivos pedagógicos basados en teorías científicas actuales para fomentar un aprendizaje significativo en astronomía, desarrollando pensamiento crítico, resolución de problemas y colaboración. Estas herramientas permiten experimentar y visualizar conceptos complejos, como los ciclos solares de 11 años que impactan el clima y la salud humana, al integrar recursos adaptados a primaria y secundaria. Creamos un entorno inclusivo que estimule la curiosidad científica desde edades tempranas, promoviendo habilidades analíticas clave para la formación académica futura. Buen día, a continuación les voy a hablar sobre el impacto de la radiación solar en la Tierra y su influencia en el clima y los ecosistemas mediante una tabla comparativa para la Estación Espacial Hermano Miguel. La radiación se da cuando no existe ningún material midiendo entre la fuente emisora de calor y el objeto que lo recibe. Por ende, la energía liberada por el Sol viaja por el vacío del espacio y llega a la Tierra directamente en forma de ondas que transportan una determinada cantidad de energía. Estas ondas de diferentes características pertenecen al espectro electromagnético. La atmósfera de la Tierra es casi transparente a la radiación solar, pero la superficie de nuestro planeta y los cuerpos situados sobre ella sí lo absorben. La mayor parte de la radiación, el 51%, es absorbida sobre la superficie terrestre. Solo el 19% es absorbido directamente por los componentes atmosféricos y las nubes, mientras el 30% es reflejada en la superficie
y reflejada en la superficie de la atmósfera y regresada al espacio exterior. Existen dos instrumentos que se utilizan para medir la radiación solar, el pileanómetro y el heliógrafo. Nuestra investigación titulada como Estudios sobre el impacto del eclipse lunar en la astronomía moderna para la Estación Espacial Hermano Miguel nos quiere dar un concepto claro sobre qué es este fenómeno, y una explicación corta puede ser muy clara cuando la luna no permite el paso de la luz solar hacia la atmósfera. También nos quiere dar a entender cómo ha aportado el eclipse lunar para la observación de otros fenómenos aparte de este, y también para el aporte que nos va a dar a las futuras generaciones que decidan visitar el observatorio que está en nuestro colegio Hermano Miguel. El tema a presentar es la definición de las herramientas educativas que expliquen los distintos tipos de eclipses lunares y sus características para la Estación Espacial Hermano Miguel. El proyecto investigativo que se ha desarrollado involucra métodos para recolectar información que sea de provecho para el tema planteado. Se ha visto la manera de realizar de forma práctica un modelo a escala reducida que muestren los movimientos de la Tierra y tipos de eclipses lunares. Un eclipse lunar se da cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando una sombra que oscurece la misma. Gracias al uso de herramientas tecnológicas se pueden hacer este tipo de representaciones que mejore la interacción de los docentes y estudiantes. Mi nombre es Mateo Cóndor y yo les voy a hablar acerca del tema de investigación, exploración mediante la observación de los efectos del eclipse solar en la naturaleza a través de los recursos informativos para la Estación Hermano Miguel. Como primer punto tenemos que es un eclipse. Un eclipse es un fenómeno celeste que causa admiración y cambia drásticamente el aspecto del Sol y la Luna. Como segundo punto tenemos que es un eclipse solar. Un eclipse solar es un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre el planeta y bloqueando la luz del Sol. En la Tierra es posible observar un eclipse solar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Como tercer punto tenemos los efectos del eclipse solar. Aquí tenemos tres efectos bien importantes. El primer efecto es la atmósfera, que ocurre cuando la Luna oculta el Sol y la radiación solar disminuye y la atmósfera superior se enfría. Esto puede afectar la estructura de temperatura de la ionosfera. Como segundo efecto tenemos a la salud, ya que observar un eclipse solar sin protección puede dañar la retina de forma permanente, incluso causar pérdida total de la vista. Los síntomas más frecuentes son las alteraciones de la agudeza visual y la pérdida de visión en el centro del campo visual. Y como tercer efecto tenemos el comportamiento de los animales, ya que durante un eclipse solar algunos animales pueden experimentar confusión. Por ejemplo, un estudio de 1991 observó que una araña comenzó a desarmar su red cuando comenzó el eclipse y volvió a remarla cuando lo terminó. Eclipses solares y sus condiciones. El eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra durante la luna de la fase nueva, provocando una sombra durante la Tierra. Para esto tenemos cuatro tipos de eclipses, que son el eclipse solar parcial, el eclipse solar total, el eclipse solar anular y el eclipse solar híbrido. Les voy a hablar del primero, el eclipse solar parcial. La luna no cubre completamente el Sol, pero en cambio, el eclipse solar total, la luna cubre completamente el Sol. El eclipse lunar, la luna cubre una parte del Sol. Y el eclipse anular híbrido